Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Buenos días. Hola, hola, buenos días. En el día de hoy vamos a dar lugar a las presentaciones para la resolución de los problemas de nuestro taller número 2, unidad 1. Em, Y, bueno, antes, ¿algún comentario que quieran hacer antes de iniciar nuestra sesión? ¿O nos esperamos la semana? Voy a abrirlos. Ok, bueno. Bueno, este no es en nuestro grupo. Aquí está. Ahora sí. Voy a compartir entonces la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, en esta sesión vamos a elegir de la lista a las personas que nos van a hacer favor de que en representación de su equipo nos expliquen los ejercicios asignados por el profesor. Ajá. Bueno, le voy a pedir, por favor, a esta Zenobia Martínez Juana Adriana. Sí, Gracias. Tú eres integrante del equipo 1 y a ustedes les asignó el profesor el ejercicio 1 arábigo y 1 romano, ¿verdad? sí. Correcto. ¿Puedes hacer favor, Sí, permítame. Adriana, de mostrarnos la forma que ustedes resolvieron los dos ejercicios, por favor? Sí, permítame. Ahorita comparto pantalla. Gracias. Y adelante. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ya. Sí, ya se ve. Bueno, el problema 1 dice, ¿cuál de los siguientes símbolos proporciona más información del átomo? Y bueno, vemos dos en el que uno nos da la masa y en el otro tan solo nos da el número atómico, que en este caso sería el número de protones. En cambio, el número de masa, que sería 23, da la suma de los protones y los neutrones, por lo que sería el símbolo que proporciona más información. El primero, ¿verdad? Sí. Correcto. En los ejercicios complementarios dice el silicio, que tiene una masa atómica promedio de 28.086 UMA, consta de 3 isótopos, y aquí se encuentran sus masas, y la abundancia del isótopo del centro es de 4.70%, estima las abundancias de los otros dos isótopos. Y bueno, aquí, conforme a la fórmula que nos dice que la masa atómica es de Ma, que sería la masa del isótopo A, más por la abundancia del isótopo A, más la masa del isótopo B, por la abundancia del isótopo B, más la masa del isótopo C, por la abundancia del isótopo C. Entonces, aquí colocamos la masa del isótopo A, las cuales ya nos tenían proporcionadas. Y entonces tenemos también la masa promedio, que es de 28.086 suma. Y bueno, expresamos los porcentajes por uno, es decir, el 100% es 1 y lo tomamos de esta manera. Entonces, llamamos X a la abundancia relativa del isótopo de masa de 27.977 y la abundancia del isótopo de masa de 29.977
974. Entonces, es 1 que sería 1100%, pero transformado a número, menos 0.047, que es lo que nos dan acá arriba, transformado a número decimal, menos X. Y entonces, al realizar la operación, obtenemos 0.953 menos X. Entonces, aquí, bueno, como ya lo mencioné, lo transformamos a número decimal. Aquí, bueno, es lo que está acá arriba. Y entonces tenemos que 27.977 por X más 28.997 por 0.047 más 29.974 y aquí multiplicado por 0.953 menos X. Y bueno, esto nos tiene que dar el promedio, que es de 28.086. Entonces, aquí realizando las operaciones, obtenemos estos resultados, que es de 27.977 por X más 1.3628 más 28.565 menos 29.974X, que nos tiene que dar 28.086. Entonces, realizando los despejes necesarios, que es de 28.565, a 28.086 le restamos 28.565 y le restamos 1.3628, lo cual nos queda 1.8420. Y aquí se suman las X y obtenemos que es igual a 1.977X. Realizando los dos despejes necesarios, obtenemos que X es igual a 0.922. Entonces, este número lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de la abundancia, que nos da de 92.20. Este 92.20% más el 4.70% que ya nos daban, más la abundancia del C, nos tiene que dar un 100%. Entonces, tenemos que la abundancia de ese es de 100% menos los 92.20 que ya calculamos antes, menos los 4.70% que también ya nos daban. Entonces, tenemos que las abundancias son de 92.20% para el isótopo de masa de 27.977 UMA y corresponde al silicio 28. Y un 3.10% para el isótopo de masa de 29.975 UMA, que corresponde al silicio 30. Ok, de acuerdo. No me quedó muy clara la parte donde llegamos a esta igualdad. Voy a marcar a esta igualdad de aquí. Esta de aquí no me es muy clara. Bueno, perdón, esta de aquí. Bueno, es que ahí lo manejamos como que todavía no calculamos este porcentaje, o sea, es el que vamos a calcular. Ok. Y entonces, esta igualdad de aquí, tampoco me es muy claro. No, bueno, eso es lo que mencioné arriba, o sea, el porcentaje de B y el porcentaje de C es lo mismo que está acá arriba. Permítanme. Es 0.97, que es este, y el de 0.47, que es lo que nos da aquí. Esto. Tan solo, bueno, lo pusimos así para que se viera más claro. Ok, entonces tal vez aclararía también un poquito el hecho de que la suma de los porcentajes, así como tal, debe dar 100%. Pero la Sí. suma de fracciones debe dar 1. Sí. Sí, ¿verdad? Tiene que ser. Sí. Porque en un caso está referido a 100 unidades o a 100 átomos y en otro caso está referido a uno solo de los átomos. Entonces, ustedes aquí cuando hacen el cociente 470 entre 100, en realidad están encontrando una fracción, ¿verdad? Sí. Y por eso en esta tercera igualdad que está aquí, ustedes dicen que, bueno, que sería muy bueno decir, 1 es igual a ¿qué? Ese sería el 100%.
Ajá, ¿y a qué sería igual? A la suma de todas las masas. O bueno, no, a la abundancia. Ujú. Entonces, ¿cómo escribimos aquí cada sumando? ¿Uno es igual a qué? Porque de aquí no se ve con claridad esta igualdad de donde estamos partiendo. Aquí estamos resolviendo, aunque no lo estamos haciendo explícito, estamos resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Sí. Sí, donde una ecuación es justo la igualdad a 1 o a 100% y la otra es la igualdad respecto a la masa promedio que aparece en la tabla periódica para este elemento, para el silicio. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escribir? Más bien, yo les pediría que escribiéramos esta igualdad a 1 de cada una de las fracciones que ustedes están encontrando para las abundancias relativas de los isótopos silicio 28 y silicio 30. Bueno, y también del otro isótopo de silicio. O sea, aquí debería haber 3 sumandos para que pudiéramos nosotros clarificar cuál es esta ecuación de la que nos estamos basando para resolver el sistema de ecuaciones. La segunda ecuación, dijéramos. La primera es esta que está aquí, ¿no? Esta es una de ellas. Y la otra es la igualación a 1 de la suma de las abundancias relativas vistas como fracciones, como números decimales. ¿Sí, no? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Para que fuera un poco más claro el procedimiento. Después, cuando nosotros hacemos el producto de esta cifra que tiene, ¿cuántas cifras significativas esta cantidad? 5. 5. Y esta tiene 2. 2. Entonces, yo sé que se va arrastrando el número de cifras significativas más 2 para que no redondemos antes de tiempo. Pero entonces, en este producto, ¿cuál sería el número de cifras significativas que podríamos esperar para el resultado? 2. 2. Entonces, el resultado es este de aquí, ¿verdad? El 1.3628. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, bueno, y en todos los demás casos hay una X, aquí hay 3 cifras y una X, entonces vamos a considerar que el que está restringiéndonos la cantidad de cifras de los resultados sería este producto de aquí por este valor que tiene 2. Entonces, el resultado aquí debería tener también ¿cuántas cifras? Si es un producto. 2, ¿no? 2 también. Entonces aquí significativas serían el 1 y el 3, y todas las demás son las que vamos arrastrando porque son cálculos intermedios, pero hay solo 2. Es decir, un solo decimal, ¿verdad? Y cuando nosotros sumamos el resultado de esa suma, ¿cuántos decimales debería tener como máximo? 3. Pues dado que aquí tiene un solo decimal, que va a ser un 4 si lo redondeamos, pero bueno, vamos a redondear hasta el final, no lo vamos a redondear en este momento, solo estamos contando las cifras, sería un solo decimal, ¿no? Si estamos sumando. ¿Se acuerdan que el resultado de una suma tiene el mismo número de decimales que el que menos tiene en los sumandos? Entonces, este debería reportarse como con un solo decimal. Para tener 3 cifras significativas. Bueno, solo estamos haciendo el análisis. Entonces, aquí, ¿cuántas cifras significativas nos deberían quedar en este cociente y en esta X reportada? Este tiene 3 cifras y este va a tener 2 nada más. Entonces, 2. 2 tal vez, y este lo podemos redondear a 2, ¿no? Sería .92. Bueno, no lo vamos a redondear ahorita porque lo vamos a usar para el siguiente cálculo, ¿verdad? Todavía. Se utiliza aquí, sumado a 470 más la abundancia de C nos da 100. Que miren cómo se parece a la que estábamos haciendo de la igualación a 1, ¿no? La fracción de este isótopo, de la abundancia relativa de ese isótopo, más este, en fracción nos debe dar 1.
Y a veces es más fácil trabajar con fracciones o con valores que están entre 0 y 1, porque no andamos arrastrando cantidades tan grandes, pero sí, eso es a decisión nuestra. Muy bien, entonces utilizamos todavía este valor aquí y lo utilizamos para encontrar la abundancia relativa de C, que es en este caso la del silicio 30, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, pensando que solamente vamos a dejar 2 cifras significativas, aquí 2 sería reducirlo a las unidades, y entonces el resultado que nos da, ¿cuánto nos da aquí el resultado? Porque no lo anotamos. 3.10. Exactamente, es 3.10. Ese tendría ¿cuántas cifras significativas? Y es porcentaje. Pues tienes 2 y nos queda, estamos sumando, llega hasta las unidades, ese también debería redondearse hasta las unidades, ¿no? 3. No sé si me explico. Entonces, bueno, se anotan a veces más, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que en este tipo de cálculos se nota más. Me gustaría, por ejemplo, que aquí termináramos con nuestro valor para saber este 310 de dónde viene y a quién adjudicar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esta expresión de aquí, porque estamos trabajando con números entre 0 y 1, porque dividimos entre 100 los porcentajes, nos debe dar la suma de las abundancias relativas igual a 1. Pero acá estamos usando otra, que es la suma de las abundancias relativas nos da igual a 100. Entonces, también tenemos que explicar por qué pasamos de aquí, que estamos anotando fracciones, acá, que estamos anotando valores en porcentaje, en el procedimiento, para que nos quede claro. Pensemos que este es un material que se va a quedar en el aula virtual y que nos va a servir como herramienta de estudio para preparar nuestro examen global. Entonces, en la medida en que hagamos más detallado el procedimiento de resolución, nos va a servir también más como material para recordar cómo se resuelven estos problemas muy rápidamente. ¿De acuerdo? Profesora, yo tengo una duda con respecto a esto. ¿Por qué es igual a 1? ¿Por qué es igual a 1? ¿Así es la fórmula? Es que no, Eso no es algo muy entendí bien eso. interesante. Eso es algo muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, aquí las respuestas serían 92.20. Voy a ponerle con sus 2 decimales, aunque vimos que podemos anotarlo hasta las unidades. 3.10% para el silicio 28 y para el silicio 30. Ok. Podemos ver, por favor, el valor de bueno, aquí está, ¿verdad? 92.20 para el otro isótopo del silicio. Y 4%. 4%. Que corresponde a este porcentaje de abundancia relativa. Equipo. Adriana. Perdón, se cortó. Sí, nos escucho bien. Perdón, Adriana. Perdón. Sí, preguntaba que a qué isótopo del silicio corresponde esta abundancia relativa. El 4.7 a 29. Ok, entonces, este 92.20 corresponde al silicio 28, ¿verdad? Ese silicio 28. El que sigue es el silicio 29. Voy a poner aquí el 29, de número de masa. Y abundancia C corresponde al 30. ¿Sí, verdad? Que es el que se determinó en este ejercicio. Se determinaron el del 28 y el del 30. ¿Sí, verdad? Sí. Ajá. Entonces, la pregunta ¿quién nos formula la pregunta, perdón? Yo, Alexis. Alexis, gracias. La pregunta de Alexis es ¿por qué si nosotros trabajamos con decimales, es decir, no con los valores así, que son también decimales, pero en porcentaje, sino estos divididos entre 100 para convertirlos en un número entre 0 y 1, ¿por qué la suma de ellos nos da 1 en vez de 100? O bueno, en vez de cualquier otro valor. Entonces voy a anotar 92.20
más 4.70. Le voy a quitar los porcentajes para que sea más fácil anotarlo. Más 3.10. Ahí. Eso nos da, sin duda, un 100, ¿verdad? Y lo podemos sumar para corroborar. ¿Eso qué quiere decir? Si sumamos estas tres cantidades, esto nos da 100, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí, verdad? Sí. 100.00. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo a estas cantidades las divido entre 100? Para que no se, para que sea válida la igualdad. ¿Qué debería yo hacer con el otro miembro de la igualdad? Si yo divido entre 100 estas cantidades, ¿qué debería hacer con el otro lado para que no se pierda la igualdad? Entre 100. Ajá. Ya. Sí, sí. Ujú. Entonces, hacer esto implica que a cada uno lo puedo dividir por 100 también, ¿sí? Porque hay una propiedad distributiva, ¿verdad? De la suma. Entonces, divido entre 100 y me da 0.9220. Si divido entre 100 me da 0.0. Es recorrer a la izquierda dos posiciones, 470. Y si lo divido entre 100, me quedaría 0.0310. Ahí. Si sumo esto, ¿qué me debería dar? Si está bien hecha está bien hecha mi división entre 100. 1. Me debería dar uno. Sí me da 1. Perdón, este es un 0. Disculpen, está todo feo. Sí me da 1. Si sumamos 0.9220 más 0.0470 más 0.031, no se ve bien. Perdón, porque aquí se barrió mi ratoncito. 0.030, es decir, dos posiciones decimales. 1, 2. La suma de estos tres me da 1, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, y esta es la razón. Esta es la razón. Si no nos da 1, algo hicimos mal al momento de estar haciendo las divisiones. Porque Entonces, perdón, adelante, nada adelante. más esto es el porcentaje, ¿no? Y nada más otra duda. ¿La abundancia tiene un valor en específico o se saca con alguna fórmula? Es que no puse atención en eso. Y las abundancias son experimentales y vienen de Ajá. del uso del espectrómetro de masa. Depende del isótopo entonces, ¿no? La abundancia. Exactamente. Y son Ah, abundancias relativas, es decir, son respecto al total. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 100 átomos del silicio, que tomamos de silicio así elemental. Voy a redondear a enteros. 92 de ellos serían átomos de silicio 28. Serían el isótopo silicio 28. 5 serían átomos de silicio 29. Y 3 serían átomos de silicio 30. Porque es la abundancia relativa. Es relativa a los demás. 92 de 100 quiere decir, ¿no? 92 átomos de 100 que yo tomara hacia el azar en una muestra de silicio elemental de la naturaleza, 92 de ellos serían silicio 28. 5 de ellos serían silicio 29 y 3 de ellos serían silicio 30. Hay 3 en 100, 5 en 100 y 92 en 100. Eso es lo que significan las abundancias relativas en porcentaje. Sí, ya me ¿De quedó acuerdo? claro. Sí. Y cuando lo asignamos a 1, por ejemplo, decimos, bueno, tengo 0.92 de la masa del silicio en ese único átomo promedio. Está muy raro eso, pero así podríamos pensarlo, ¿no? Un solo átomo de silicio tendría 0.92%, porque ahora voy a dividir entre 100 estos porcentajes, o bueno, mejor los porcentajes de aquí, estos. Sería 0.9220% de la masa del átomo de silicio 28, ese átomo promedio que estoy tomando de la naturaleza. Tendría 0.047% de la masa del átomo del isótopo 29 y
0.030 de la masa del isótopo 30. Eso es lo que podríamos considerar cuando estamos utilizando estas fracciones entre 0 y 1. Que un átomo promedio tiene esta cantidad fraccionaria de su masa para contribuir a la masa de ese único átomo. Es el que más contribuye, va a ser el más abundante, que es el 28. ¿Cómo ven? Sí. Más o menos, más o menos. Sí, ya me quedó claro, gracias. Muchas gracias, no, al contrario, gracias. Correcto, muy bien, déjenme borrar. Listo, perfecto. Entonces, por favor, equipo 1, les pido que nos den un poquito más de información sobre las etapas de su desarrollo en la resolución de este ejercicio para que nos quede mucho más claro. ¿De acuerdo? Por favor. Y si lo pueden Sí. subir, y si lo pueden subir ya con más información al aula virtual, también se los voy a agradecer. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Qué amable. Perdón, profesora, ¿qué dijo el último? Se cortó. Que si pudieran subir, por favor, el ejercicio ya con más, como con más detalles sobre la resolución de las etapas. Ah, ok, La resolución sí. de este ejercicio. Porque está correcto, pero como que yo siento que falta un poquito de información intermedia. Sí. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias, equipo. Bueno, ahora vamos a continuar con la resolución de del ejercicio 2. Permítanme, ya perdí mi lista. Y le voy a pedir a Cleris García Daniela, por favor. Sí está, ¿verdad? Presente. Del equipo 2. ¿No está? ¿No está Daniela? ¿No? Entonces, le voy a pedir a Jessica Alvarez. ¿Está presente, Jessica? También del equipo 2. No está presente. Ella avisó que iba a tener examen y que no se iba a poder conectar. Ok, muchas gracias. Perdón, entonces, bien. Ok, entonces a Juan Rodrigo Garcilaso Cedillo del equipo 2 también, por favor. Juan Rodrigo. Sí, maestra. No sé si también alguno de mis compañeros me podría auxiliar en la segunda parte porque esa parte casi no la entendí muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Ok, Sí, yo te perfecto. auxilio. Les voy a compartir la pantalla nada más. Correcto. ¿Dónde está? Creo que es este. Me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se está viendo? Y sí se ve. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y bueno, el primer ejercicio que fue el 2, que dice: considera los gases nobles, los elementos del grupo 8A, que son el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón, que nos piden que determinemos el número de protones y neutrones en el núcleo de cada átomo. Por ejemplo, en el protón del helio, como tiene un número atómico de 2, son los protones, igual que el neón, que tiene 10, el argón, que tiene 18, el criptón tiene 36, el xenón tiene 54 y el radón tiene 80. Bueno, ya no el radón. Luego los neutrones son su masa menos los protones, que en este caso nos da 2, aquí en el helio, en el neón nos da 10, en el argón 22, en el criptón 48 y en el xenón 78. Ahora, para la proporción entre neutrones y protones se divide, que sería 22 entre 2, que da 1, 10 entre 10 es igual a 1, 22 entre 18 es a 1.22 periódico, 48 entre 36 es igual a 1.33 periódico, y el xenón, el xenón, que es 78 entre 54, que es igual a 1.44 periódico. Ahora nos decía que, bueno, aquí hay una breve explicación para saber más o menos cómo sacar los protones y los neutrones, que es lo que les expliqué. Luego dice: describe y observe alguna tendencia general en relación con los cambios en esta proporción, según aumenta el número atómico.
En este caso se puede observar que conforme, bueno, así como están los elementos del helio hasta el xenón, pues hay un número considerable que va aumentando, ya que, por ejemplo, en la proporción del helio hay un número 1, igual que el del neón, pero conforme avanza hacia el argón, ya tiene un número atómico de 18, el cual empieza a aumentar igual en su proporción, y lo podemos ver también relacionado con el criptón y el xenón. Y si me podías ayudar con la parte 2, por favor. Sí. Bueno, en la parte 2 nos dice que ¿cuál de las siguientes especies tiene, inciso A, igual número de protones que electrones? Inciso B, protones, neutrones y electrones en razón de 9, 11 y 8. Inciso C, un número de neutrones igual al número de protones más la mitad del número de electrones. Y nos da unos elementos con su número. Aquí una disculpa, profesora, porque lo hicimos en Drive todo y cuando lo pasé a Word, no, bueno, los elementos que están dentro de la tabla no me los dio, entonces los puse, pero los de arriba sí me los había dado con los subíndices, y ahorita que estoy checando, ya cuando lo pasé a PDF, no sé por qué no me lo dio, pero si quiere, pues lo puedo modificar porque se ve raro. Ok. Bueno, muy bien. Pues sí, por Sí, favor. se ve como raro. Sí, Bueno, nosotros para sacar el número de protones, electrones y neutrones, aplicamos la misma fórmula que ya mi compañero explicó, y esto fue lo que nos dio los protones. En el caso del magnesio nos da 12, electrones 10 y neutrones 2. En el caso del cromo, bueno, ¿te puedes pasar por abajo? Es que, bueno, aquí nada más hicimos el cálculo y aquí ya es donde, bueno, lo explicamos. Entonces, aquí podríamos decir que primero sacamos el número de neutrones para el cobalto, serían 60 menos 27, que son los protones, nos da igual a 33. Ya que tenemos una carga de +3, se los restamos a los 27 electrones que tiene el átomo. Entonces nos da un total de 24 electrones. Y los resultados los podemos dividir entre 3, o sea, tanto el 33 como el 27 y el 24 son divisibles entre 3. Y para este elemento nos da el inciso B, ya que 33 neutrones dividido entre 3 nos da 11, 27 protones dividido entre 3 nos da 9 y 24 electrones dividido entre 3 nos da 8 electrones. Entonces sí se cumple el inciso B, que es la razón de 9, 11 y 8. En el caso de estos, por no tener ninguna carga, ni tanto negativa ni como positiva, poseen el mismo número de protones que de electrones. Eso se puede ver a simple vista. En el caso de, puedes ponerlo un poquito más abajo, desplazarte hacia abajo, por favor. Ahí. En el caso de primero calculamos el número de neutrones, que sería 124 menos 50 protones, nos da igual a 74. Ya que tenemos una carga de +2 como nos indica, se los restamos a los 50 electrones que posee se me fue el nombre, perdón, es que me puse muy nerviosa. Entonces nos da un total de 48 electrones. Y esto lo dividiremos entre 2 para posteriormente sumar el resultado a los 50 protones que contiene el... ¿Me auxilias? Es el estaño. El estaño. Estaño. Entonces, aquí se cumple, en este caso se cumple el inciso C, ya que el inciso C nos dice que un número de neutrones igual al número de protones más la mitad del número de electrones. Este elemento cumple el inciso C, y tanto el manganeso como el cloro no entran en ninguno de los incisos. ¿Te puedes desplazar un poquito hacia arriba? Hacia arriba, a la tablita. Ahí. Porque no nos da el mismo número de protones que de electrones, tampoco cumple la razón de 9, 11 y 8, y tampoco su número de neutrones es igual al número de protones más la mitad del número de electrones. Y eso sería todo. Ok, correcto. Correcto. Solamente les pediría si pudieran anotarnos
los números atómicos de estas especies que están aquí, por favor. Para que nos quede mucho el cálculo que ustedes están realizando. No sé si pudieran eso, bueno, dado que van a hacer una edición sobre estos símbolos, les pediría que también anotáramos, por ejemplo, para el magnesio, cromo, cobalto, sus números atómicos, por favor, para que se completara la información. Pero Sí, está, también me gusta que sí. ponga todos los cálculos, más que nada para que se vea como un panorama más explícito. ¿Sí? Si pueden hacerlo, si no les lleva mucho tiempo y tienen un ratito, sí, por favor, sería muy, muy bueno. Ok, profesora, sí, lo completo y lo subo. Sí. Correcto, pero me parece muy bien. Me gusta mucho su trabajo de equipo. Se ve que todos están colaborando activamente. Eso me gusta mucho. Correcto. Entonces, perfecto, Areli. Perfecto, Juan Rodrigo. Muy bien, equipo 2. Gracias, profesora. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a ir entonces ahora con un integrante del equipo 3. Le voy a pedir, por favor, a Cruz Hernández Doris Ángeles. Sí, permítame. Gracias, Doris. Ustedes nos van a hacer favor de explicarnos el problema 3. ¿Ya se ve? Ya se ve. Y el 2 Ok, romano. 3, sí. correcto. Muchas Bien, gracias. el ejercicio Gracias. 3. El yodo tiene muchos isótopos radiactivos, entre los que se encuentra el 123 yodo, que se utiliza en la obtención de imágenes de la glándula tiroidea. Se administra a los pacientes en forma de cápsulas de yoduro de sodio, que contienen iones 123 yodo negativo. Determina el número de protones, electrones y neutrones en un ion sencillo de 123 yodo negativo. Bueno, a partir del siguiente esquema, podemos ver que la X va a sustituir el símbolo del elemento químico. A es el número másico y Z es el número de protones. Ahora sustituimos el 123 yodo negativo en nuestro esquema. Aquí lo tenemos. El 123 sabemos que es el número másico y tiene una carga negativa. Ahora, para los protones, el yodo le pertenece el número atómico de 53, que significa que son los números de protones. Y para determinar el número de electrones, como aquí tenemos una carga negativa, significa que ganó un electrón de más. Y cuando gana un electrón de más, porque tiene ¿cómo decirlo? Predomina la carga negativa, entonces serían 54 electrones. Y para determinar el número de neutrones, es a partir del número másico. Entonces restamos el 123 de que está aquí, menos el número de protones, que es 53, y obtenemos el número de neutrones, que es 70. En el ejercicio 2, el galio, Ga, consiste en dos isótopos con masa de 68.926 y 70.925 UMA. Inciso A, ¿cuántos protones y neutrones hay en cada isótopo? Como en el anterior ejercicio, redondeamos primero el número másico, aquí sería 69 y aquí sería 71, 69 y 71, y le pertenece el número de protones 31. Y para determinar los neutrones, restamos el número másico menos el número de protones, y nos da aquí 38, 71, que es el número másico, menos los protones, menos 31, es igual a 40 neutrones. Inciso B, la masa atómica promedio del galio es 69.72 UMA. Calcule la abundancia de cada isótopo. Y lo hacemos a partir de esta fórmula, que es la masa atómica promedio, que es igual a la masa A por su porcentaje de abundancia, más la masa B por su abundancia sobre 100. Y tomamos los datos que nos dieron en el inciso. La masa promedio, la masa A, masa B, el porcentaje de abundancia A, que determinamos como X, y el porcentaje de abundancia de B sería 100 menos X. Sustituimos los datos. Aquí iría la masa promedio, que es 69.72 UMA, la masa A, que es el primer dato que nos dieron, 68.926 UMA, por X, por el porcentaje de abundancia de A, más la masa B, que es 70.925 UMA, por su porcentaje de abundancia, que es 100 menos X, sobre 100. Ahora, como el 100 está dividiendo, pasa multiplicando, pasa acá multiplicando al 69.72 UMA, nos da 6.972 UMA, es igual a
y ahora vamos a multiplicar el 68.96 UMA por X, nos da UMA X, y más 70.925 UMA por 100 nos da 7.092.5 UMA, y 70.925 UMA por menos X, y nos da menos 70.925 UMA X. Ahora, y como estos son iguales por UMA X, entonces se hace la resta por los signos. Y nos da 68.926 UMA, no, perdón, nos da menos 1.999 UMA X. Y el UMA se pasa para acá, restando. Y nos da al 6.972 UMA. Y nos da como resultado menos 120.5 UMA. Y aquí despejamos la X, y entonces el menos 1.999 UMA pasa dividiendo, y esto nos da como resultado 60.28%. Este sería el porcentaje de la masa, el porcentaje de abundancia de la masa A. Y para conocer el porcentaje de abundancia de la masa B, sería 100 menos X, como en la fórmula que teníamos. Entonces sustituimos 100 menos lo que vale X, 60.28%, y eso nos da como resultado 39.72%. Por lo tanto, las abundancias para las dos masas son las siguientes. El galio con número másico de 69 es de 60.28%, y para el isótopo galio con número másico 71 es de 39.72%. Y eso es todo. De acuerdo. Ok, entonces, ¿cuántos isótopos estables tiene el galio en este ejercicio? 2. ¿Cómo sabemos que son solo 2? Si no lo supiéramos, ¿cómo lo sabríamos? Por seguro. Por su promedio de la masa que nos da. Ajá, y también porque sus abundancias relativas ya calculadas, si se suman, ¿cuánto nos da? 1. Bueno, en este caso, en porcentaje. El 100%. Exactamente. Entonces, si las abundancias relativas en porcentaje sumadas nos dan 100, quiere decir que ya tenemos a todos los isótopos contemplados. Sí. Si le faltara de 100, entonces nos falta algún isótopo, ¿verdad? Sí, perfecto, correcto. Bueno, si no nos dieran la masa promedio en este ejercicio, ¿cómo la podríamos obtener? Este 69.72 UMA. Si no nos lo dieran, ¿podríamos obtenerlo de algún otro lugar? De la tabla. Correcto. Todas las masas promedios que están anotadas en las tablas periódicas son justamente las de los promedios pesados de cada elemento. Entonces, si no nos lo dieran en un ejercicio, lo tomamos de la tabla periódica. Correcto. Otra pregunta. ¿Podríamos alterar un poquito el orden cuando dice UMA X para decir, por ejemplo, podemos bajar un poquito? Déjenme borrar mis rayas. ¿Aquí? Exacto. Aquí podemos poner, por ejemplo, 68.925. Eso tener unidades de UMA, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Que la X estuviera junto al número para que no parecieran unidades nuevas, ¿no? UMA X. Solo alterar este orden, por favor. Y todo lo demás me parece bien. Ustedes estuvieron empleando porcentajes directamente, ¿verdad? Entonces, el cociente aquí nos da directamente porcentaje. ¿Sí, verdad? Sí. Correcto, porque aquí las unidades son UMAs y el valor que nos resulta sería adimensional. Ajá. Pero la X tiene vamos a decir, un porcentaje considerado, ¿no? O incluido desde el principio. Ok, me parece bien. Correcto. Bueno, está bien. Déjenme ver si las... En cuanto a cifras significativas, tenemos, bueno, acá 5 y acá 5. Estamos multiplicando por 100 menos X, que bueno, no obtenemos todavía ese valor. Aquí lo estamos reportando con 4 cifras significativas. ¿Qué les parece en un cociente? ¿Cuántos dígitos significativos deberíamos conservar? Con la cantidad que tiene menos números significativos. ¿Cuántas tiene el de arriba, el numerador? ¿El 120.5? 120.5? Tiene 4. Tiene 4, el de abajo tiene 4, entonces el resultado con 4, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y
y además 2 decimales. Cuando se le restamos a 100, este 68 para encontrar la abundancia relativa del otro isótopo, también lo podemos reportar con 2 decimales. De acuerdo, me parece bien. Ujú. Ok. Sí, salvo aquí cambiar un poquito el orden para que la X quede de este lado. Sí, Todo sí. lo demás Ajá, sí, claro. me parece bien. Todo lo demás me parece bien. Podremos incluso no anotarle las unidades, porque al final se van a cancelar, pero me parece bien que se vea aquí cómo se cancela. Sí, de acuerdo. Sí, me parece bien resuelto este ejercicio también. También el 3 y el 2. Muy bien, equipo 3. Muchas gracias. Gracias. Profesora, una duda. Adelante. ¿Para cambiar el orden lo volveríamos a subir o está bien si lo dejamos así ya en la plataforma? Para cambiar el orden y que no aparezca UMA X, Sí, si tienen tiempo, yo les pediría que se cambiara. Si no, entonces se queda así con la salvedad, ¿no? Del comentario. ¿De acuerdo? en ese caso, ¿volvemos a subir otro o usted nos eliminaría el que ya está? Yo les pediría que subieran otro para que veamos el cambio entre la primera y la segunda versión, nada más. Para que ustedes puedan subir un segundo archivo al foro, si me hacen favor. Perfecto, gracias. O si quieren lo borro, como que ustedes me indiquen. Como ustedes vean, si ven que es muy complicado porque tenemos 2 resoluciones, siempre nos vamos a quedar con el que diga ejercicio corregido. O sea, no tendría que borrarlo, pero si ustedes quieren lo borro. Como ustedes me indiquen. Sí, bueno, profesora. Perdón. Sí. Adelante. Sí, no hay ningún problema. Bueno, lo puedo volver a subir, ya con las correcciones. Perfecto. Y podemos ponerle así, ejercicio corregido. Y así ya sabemos cuál es la última versión. Ok, ¿Cómo ven? sí, gracias. Correcto. Gracias a ustedes, equipo 3. Gracias. Muy bien también. Perfecto. Le voy a pedir, por favor, a Leonardo Cruz Pérez que nos haga favor de explicarnos en el equipo 4 los ejercicios 4 y 3 romano. 4 arábigo y 3 romano. Por favor, Leonardo. Ok, sí. Ah, Yo les ayudo bueno, a compartir la pantalla. ok, está bien. Bueno, nos tocó el 4, que dice, utiliza el isótopo del carbono 12 para definir número atómico y número de masa. Lo que nosotros hicimos primero fue que, bueno, como sabemos, para dar identidad a un átomo es con el número de protones, es lo que cambia. Entonces, para el isótopo 12, sabemos que el número de masa es protones más neutrones. Pues, bueno, ahí explicamos eso. Es todo del inciso A. Del inciso B. Bueno, Prácticamente en el inciso A es sumar el número de protones más el número de neutrones, y en este caso, como el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones se sumaron, entonces por ello da 12. ¿Sí me explico? ok. En el inciso B, ¿por qué se puede conocer el número de electrones presentes en un átomo neutro a partir del número atómico? Bueno, porque como lo comentamos anteriormente, bueno, sabemos que el carbono 12, bueno, tomamos de ejemplo el carbono 12, tiene 6 protones, entonces quiere decir que tiene 6 cargas positivas, y como es neutro, tiene la suma de electrones y protones tiene que ser 0. Entonces, pues, de esa forma sabemos que 6 protones menos 6 electrones es igual a 0. Sabemos que tiene 6 electrones y pues eso se puede hacer con cualquier elemento. El inciso C. ¿Por qué no se puede utilizar el número de masa para calcular el número de electrones de un átomo neutro?
Bueno, es por lo mismo que se viene diciendo de los isótopos. Los isótopos cambian conforme el número de, como se le aumenta o se le disminuye el número de neutrones del mismo elemento. Entonces, eso hace difícil que, no sabiendo qué elemento es, solo conociendo la masa, sepamos. Además que ya me tienen cargas distintas, es por lo mismo que se cancela y nos da el número de neutrones, es por eso lo del inciso C. Y aquí el número de masa también se involucran pues los neutrones y protones. Y pues ya los electrones pueden ganarse o perderse. A ver, ¿podemos regresar por favor a ese inciso? Sí. ¿Por qué a partir del número de masa no podemos calcular el número de electrones? Si lo ponemos en un dibujito, ¿el número de masa a qué corresponde? Es la suma de los protones más los neutrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo, ¿verdad? Los voy Sí. a poner aquí, en el núcleo atómico, aquí adentro. Muy bien. ¿Dónde están los electrones? Afuera. Ajá. ¿Están en la periferia? ¿Están en la periferia? Sí, que están alrededor, ¿no? Ujú, en la periferia están, de hecho, están lejos del núcleo, ¿no? Aquí se ve muy cerquita, pero están lejos. Correcto. Entonces, el número de masa tiene que ver con ¿qué? Este número de masa. Pues, la suma. Profe, se me entrecortó. ¿Qué dijo, profe? Sí, perdón, que está muy mal mi sonido, disculpen. El número de masa con ¿qué tiene que ver? El número másico también le llaman. Es que se estaba cortando, no se entendió. Se cortó otra vez. Ajá, el número de masa, ¿qué nos indica? El número másico mencionó. Sí, el número de Nos masa. indica. Uy, perdón, que está muy mal mi sonido, disculpen. Sí. Sí, ¿verdad? El núcleo, ¿verdad? Ajá. Suma de los nucleones. Ese es el número de masa. ¿Cuántos nucleones hay? ¿Cuántas partículas hay en el núcleo? Pero en la periferia puede haber el mismo número de electrones que de protones en el núcleo, o puede haber menos o puede haber más. Porque eso ocurre en la periferia. Entonces, el número de masa no involucra a lo que ocurre en la periferia, que es donde están los electrones. Y como solo hay número de protones y de neutrones, no podemos saber a partir de estos valores cuál será el número de electrones que bueno, de un átomo neutro sí podemos, ¿verdad? Es lo que digo. Sí, sí podemos. Creo que no se podría porque existen los isótopos, entonces no podemos tener certeza que el carbono 13 y el carbono 12, pues, sea 6 o 7 electrones. No, no es cierto. En ese inciso nos revolvimos, profe. Sí, a ver, sí, y es que si nosotros sabemos el número de masa solamente, bueno, esa es la suma de protones y neutrones en el núcleo. ¿Sí, no? Pero si no sabemos el número de protones, No sabríamos ya el número, ¿no? si no sabemos el número de protones, entonces, o sea, el número atómico debe ser igual al número de electrones. Ajá. Identificar el número de electrones para un átomo neutro.
Sí, no podríamos, sobre todo porque dice Leonardo, el número de neutrones puede variar casi sin restricción. Sí, igual pues Ah, se puede tener un mismo elemento con la misma masa por lo mismo de los isótopos, por el se puede cambio de tener, neutrones. exactamente, se puede tener un mismo elemento, o sea, del mismo tipo de átomos, pero con diferente número de neutrones. Y entonces, si solamente conocemos Z sin saber cuántos protones hay, así solo del valor de Z, no podemos simplemente restar nada o multiplicarlo por algún factor para conocer el número de electrones, porque como el número de neutrones puede variar mucho, entonces no nos daría idea de cuántas cargas eléctricas negativas debería haber en la periferia. Puede haber muchos neutrones o Disculpe, pocos. por eso también los protones más neutrones, entonces deben de ser pues los dos para conocer su masa, ¿no? Exactamente. Sí, para conocer la masa del átomo, sí necesitamos saber cuántos protones, porque esos son las partículas más pesadas, las partículas que estamos revisando, las más pesadas que constituyen al núcleo atómico. Pero puede haber muchos neutrones o pocos neutrones y de todos modos, si hay un solo protón en el núcleo, debe haber un solo electrón en el átomo neutro, en la periferia. Pero puede haber muchos más neutrones mientras sea estable, incluso los inestables que viven muy poquito tiempo, pero existen. Puede haber más neutrones y no porque haya más neutrones habrá más electrones en la periferia. Los electrones de la periferia dependerán del número de protones que haya en el núcleo atómico. Y por eso, si solo sabemos el número de masa, eso no nos da información sobre los electrones que están en la periferia. Lo que sí nos da en el átomo de los electrones que hay en la periferia en un átomo neutro es el número de protones. Esa sería la explicación. Como ven, muy enredada. Sé que está medio complicado esto. No, está bien. Sí, Gracias, más o menos se por la entiende la idea. explicación, por la Puede aclaración haber, de esta pregunta. puede haber muchos neutrones y eso alteraría el número de masa, pero lo que tiene que ver con el número de electrones es el número de protones en el núcleo de un átomo neutro. Sí, perdón. Bueno, O sea, esta explicación está perfecta y está perfecta. ok. La que está aquí escrita, la que está anotada, está muy bien. Gracias. No, sí, no, Nos de acuerdo. revolvemos explicando, profe. Sí. Bueno. Es difícil explicar esto. Sí, perfecto, Seguimos con la otra. pero esta es la idea. Muy bien. Gracias. Perdón, sí. Seguimos con esto. Ok, ¿ya? Bueno, el 3. Los átomos de hidrógeno y cloro reaccionan para formar moléculas diatómicas en razón 1,1, es decir, ácido clorhídrico. Las abundancias naturales de los isótopos de cloro son 75.77% de cloro 35 y 23% de cloro 37. Las abundancias naturales de hidrógeno 2 y hidrógeno 3 son 0.015% y menos de 0.001% respectivamente. El inciso A. ¿Cuántas moléculas de ácido clorhídrico diferentes son posibles y cuáles son sus números de masa? Es decir, ¿cuál es la suma de los números de masa de los átomos de hidrógeno y cloro? Pues aquí nos menciona que hay dos tipos de isótopo de cloro, que es el 35 y el 37, y solo nos pone dos isótopos de hidrógeno, pero la suma no da el 100%, entonces el resto es del isótopo hidrógeno 1, por eso tenemos tres hidrógenos, hidrógeno 1, hidrógeno 2 y hidrógeno 3. Bueno, se llaman diferente, pero no recuerdo el nombre. Pues combinamos 1,1, primero el hidrógeno 1 más el cloro 35, y así con cada uno de los hidrógenos, y del otro lado combinamos cada uno de los isótopos del hidrógeno con el cloro 37.
Y pues la suma de las masas es, bueno, como sabemos que el hidrógeno 1 tiene un protón y un neutrón, no, un protón nada más, es 1 más 35 unidades de masa atómica y da 36. Y pues así en los demás, los isótopos cambian aumentando neutrones. Entonces eso va a afectar a la masa y por eso se le suma se le suma 2 y luego 3 y así también a la otra con el isótopo 37 del cloro, que se le aumentan 2 neutrones y pues solo son las sumas de las masas de cada uno. Entonces pues son 6 posibilidades. ¿Sí? Me he enredado. No, sí, correcto. O sea, existen 3 isótopos, de acuerdo con esta tabla, para el cloro, no, 3 para el hidrógeno y 2 Sí, para el cloro. ¿Cómo se sabe eso? Este razonamiento es muy importante. ¿Cómo se sabe que hay 3 isótopos para el hidrógeno y 2 para el cloro en este ejercicio que se está resolviendo? Por la ya nos- suma, Sí. por la suma de las abundancias. Sí. O sea, si sumamos para el cloro 75.77% y 24.23%, ¿cuánto nos da? El 100%. Ajá, o sea que eso indica que solamente hay 2 isótopos del cloro para este elemento en este ejercicio. Pero, ¿qué pasa con las abundancias relativas de los isótopos de hidrógeno que están anotadas aquí? Este es para el deuterio y este es para el tritio, ¿verdad? Tritio. Ajá, sí. El que tiene un número de masa 3 tiene este porcentaje de abundancia relativa y el que tiene número de masa 2 tiene este otro. Si sumamos este y este, ¿cuánto nos da? Menos del 1%. Sí, menos. 0.025%. Sí, entonces eso quiere decir que falta por lo menos otro. Sí, el 99.75%. Sí, sí, porque están el 2 y el 3, o sea, deuterio y tritio, pero nos falta otro que es el más abundante, lo sabemos, que es el protio, ¿verdad? O sea, el hidrógeno normal. Sí. ¿Y cómo sabemos su abundancia relativa? Sabemos la de este, nos la da el problema y la de este, pero el de este, ¿cómo lo calculamos? Sería restar el 100% menos la suma de Correcto, los correcto. del Sí, sí, exacto. deuterio y el tritio. Sí, porque el 100% tiene que ser la abundancia, el porcentaje de abundancia del H1 más la abundancia, porcentaje de abundancia del 2, el H2, el deuterio, más, así, ¿verdad? Esto ya ustedes lo saben muy bien, del tritio. Exacto. Este es un 3. Entonces, lo sabemos por diferencia. Sabemos estos dos, se lo restamos a 100 y ya tenemos el del hidrógeno que nos hace falta y resulta ser el más abundante. ¿Cuál es la abundancia de este hidrógeno? La abundancia relativa en porcentaje, ¿cuánto es? 99.975%. Ok. O sea, es súper abundante. Muy bien. Y eso es muy importante para poder resolver la segunda parte de este ejercicio, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces como existen 3 isótopos del hidrógeno y 2 del cloro, todas las combinaciones posibles entre ellos son hidrógeno 1 con cloro 35, hidrógeno 1 con cloro 37, hidrógeno 2 con cloro 35 y así, ¿no? Todas las que nos están marcando ustedes aquí. Sí. Y eso nos da 6 posibles compuestos diferentes, ¿no? Con diferente, dice aquí número de masa, donde el número de masa es la suma del número de masa de cada uno de los isótopos presentes. 35 más 1, 36 y así, ¿no? Estos podrían ser, los números de masa son solamente contables, así que podríamos no anotarles sus unidades.
sino su número de masa sería 36. ¿Sí me explico? Sin sus unidades. Ok. 36. El del que tiene hidrógeno 2 con cloro 35, 37. Y así, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, 6 posibles combinaciones para todos estos isótopos. Y si pudiéramos aislarlos, eso no se puede hacer, pero si los pudiéramos aislar de la naturaleza, tomaríamos el hidrógeno 1 con el cloro 35 y formaríamos una sola molécula de ácido clorhídrico. Luego un deuterio con el cloro 35 y formaríamos otra molécula de ácido clorhídrico, pero que tiene una masa diferente a la del primero. Y así, ¿no? Ese es lo que nos propone este ejercicio, muy raro, ¿no? Lo que nos propone. Bien, 6 posibles combinaciones y estos serían sus números de masa. Bueno, de acuerdo. Inciso B. Inciso B. ¿Cuál es la más abundante de las posibles moléculas de ácido clorhídrico? ¿Cuál es la segunda más abundante? Bueno, la más abundante sería el cloro 35 con el hidrógeno 1, porque el cloro 35 es el más abundante entre el cloro 35 y el cloro 37, con un 75.77%. Y como vimos ahorita, el hidrógeno 1, es el más abundante también, con el 99.975%. Y bueno, el segundo más abundante, como el hidrógeno es el más abundante, con ese porcentaje, es posible, es más probable que se una con otro isótopo de cloro, que es el otro porcentaje más abundante, porque el deuterio y el tritrio tienen muy poco porcentaje. Por eso los anotamos de esa manera. De acuerdo. Un ejercicio muy raro, pero sí, uniría los dos átomos cuya abundancia relativa sea la más alta y serían los más probables que estuvieran formando a la molécula de ácido clorhídrico. Y los segundos más abundantes pues, son el más abundante de los isótopos del hidrógeno y el que le sigue en abundancia, que es el otro, que es el isótopo 37 del cloro. De acuerdo. Correcto. Muy bien. De acuerdo, un ejercicio muy raro, pero está bien resuelto. Ok, pues ya. Perfecto, gracias. Gracias, equipo 4. Gracias, Leonardo, Yatsiri y Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Muy Gracias bien. a usted. Perfecto, gracias. Ahora le voy a pedir, por favor, a Carlos Daniel Díaz Narciso, si está con nosotros, que nos haga favor de explicarnos en el equipo 5. ¿Sí está Carlos Daniel? ¿No está? Sí, profesora. Ya está, por favor, Carlos Daniel, si nos puedes explicar el ejercicio 5 romano y el 4, perdón, 5 arábigo y 4 romano, por favor. Sí, sí. Muchas gracias. Bien, disculpe. Bueno, nos tocó la pregunta 5 que dice, ¿por qué todos los átomos de un elemento contienen el mismo número atómico, pero pueden tener diferente número de masa? Bueno, la respuesta que pusimos es que todos los átomos de un elemento químico tienen el mismo número de protones, pero pueden diferenciarse el número de neutrones.
Además de que presentan el mismo número atómico, pero de diferente número de masa, y esto se debe a la diferencia del número de neutrones. Esto quiere decir, bueno, un ejemplo clarísimo podemos poner al carbono, que tiene dos isótopos y tiene un elemento. Entonces podemos ver que tiene, tiene un número de protones, pero se diferencia en su número de neutrones. En la pregunta 2, dice, ¿por qué podemos decir que tenemos átomos del mismo elemento cuando estos tienen diferente número de masa? En la respuesta pusimos que todos los elementos tienen diferentes isótopos que cuentan con el mismo número de protones, pero su número de neutrones varía, dado como resultado de que el número de masa de cada isótopo del elemento sea diferente. Y en el ejercicio 4 de Romano nos tocó tener el elemento de germanio. Como tal, nos dio una tabla donde nos da su masa en UMA y su abundancia relativa, en lo cual nos pedía responder si nos faltaba un isótopo de germanio y en qué parte de la gráfica se encontraba. Como parte del procedimiento para sacar el isótopo de germanio, en primera definición tuvimos que abundancia relativa es la suma de todas las abundancias relativas de los isótopos, donde se suma para que esto sea igual a 100 o a 1. No sé si se alcanza a ver las operaciones. ¿Podríamos hacer un poquito más grande la imagen, por favor? Sí, voy, profesor. En la esquina inferior izquierda está el Zoom, compañero. Acá abajo en donde está el Word. En la derecha, a la derecha. Ahí. Bueno, como tal, ya las operaciones aparecen ahí mismo. Y en la referente a la tabla que nos dieron en el problema, podemos ver que ya nos dieron las abundancias relativas, a los cuales las sumamos para que nos dieran el total de 100. Además, agregamos la icónica X para sacar el isótopo que falta. Como tal, nos dio 84,08,81%, que dividido entre 100 nos da 8.4. Al mismo tiempo nos pide la masa atómica o masa atómica promedio, en el cual la masa atómica promedio es calculada por la suma de la multiplicación de la masa atómica por la abundancia relativa. Y en las operaciones de abajo puede aparecer esto. Multiplicamos todas las abundancias relativas por la masa de todos los isótopos. Asimismo podemos sacar la masa en UMA del isótopo faltante. Y asimismo, identificando en la gráfica, podemos saber que ese isótopo se encuentra entre la relación 71.9217 y la relación 72.9234 en masa atómica en referida en UMA. No sé si se entendido la explicación, es que me pongo algo nervioso. O sea, ¿cómo se sabe que falta un isótopo? Porque la suma de todas las abundancias relativas no dan 100.
Ajá, o sea, son 4 isótopos los que aparecen ahí y el problema nos plantea una situación muy particular, ¿verdad? Sí, que falta una, bueno, debemos predecir si falta una o no. Entonces la suma de todas las abundancias relativas no nos da 100, el 100%. Ajá, entonces, si volvemos al planteamiento del problema, ¿lo tienen por acá arriba? El planteamiento, exacto. Entonces, un poquito más abajo, ajá, ahí está. ¿Qué dice en pocas palabras? Ahí está el registro del espectrómetro de masas, pero ¿qué pasó en el experimento? Nos dice que en el registro del espectrómetro se atoró, bueno, tuvo una falla ahí, entonces a lo cual sus resultados no fueron como precisos o concisos, y entonces les faltó uno, bueno, teníamos que predecir si faltaba uno o no. Entonces, la suma de todas sus abundancias relativas nos dimos cuenta que no daba 100, entonces sí faltaba uno. Ok, de acuerdo. ¿Estas abundancias relativas las consideraron como valores entre 0 y 1 o como porcentajes? Como porcentajes. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque vemos 5.49. Ese no es un valor entre 0 y 1. 1.5543 tampoco es un valor entre 0 y 1. Sí, ¿verdad? Tampoco. Sí. Ajá. Este 7.331 tampoco es entre 0 y 1 y este 1.50. O sea, estos tienen que ser abundancias relativas en porcentaje, sin duda. Porque si no fueran en porcentajes y estuvieran divididas entre 100, serían valores entre 0 y 1, sin duda. ¿De acuerdo? O sea que está bien resuelto, está bien resuelto. Segunda cosa, ¿cómo sabemos si faltan isótopos? Ustedes nos dijeron muy bien, porque la suma de estas abundancias relativas en porcentaje nos debe dar igual a 100%. Y si nosotros sumamos estas 4, ¿cuánto nos da en su ejercicio? Podemos ver la resolución si quieren para ver cuántas nos dan. Déjenme borrar esto. Nos dan... Nos da de 15.911872. ¿Eso dónde está, perdón? ¿Dónde está anotado ese valor? Donde dice... Porque aquí lo veo ya restado a 100, pero como tal, este valor, no lo veo como el resultado de la suma de los porcentajes de las abundancias relativas, de lo que sí se puede ver en esa gráfica del espectrómetro de masas. No es un espectro, pero sí me explicó. O sea, tenemos que indicar este 15.91.1872, ¿de dónde provino? Sí. Para que se clarifique mucho más el procedimiento que estamos siguiendo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, ¿verdad? Sí, profesor. Bien. Entonces, ¿y por qué se lo tenemos que restar a 100? Porque la suma de los porcentajes, como está aquí anotado, más el que nos falta, sabemos que nos falta porque la suma de todos no nos da 100, nos da apenas 15.918772. Entonces, pues podemos asumir que nos falta solo uno. Y su abundancia la tenemos o la podemos conocer cuando sumamos todos más la incógnita y la igualamos a 100, a 100%, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por eso a 100 le restamos 15 puntos, que es la suma de todos estos valores de aquí. Esto sumado nos da 15, este de aquí, 15.911872. Entonces, si lo escribimos así, tal vez es un poquito más claro. Y este valor X, que nos da de 84.0881, es el porcentaje de ese isótopo faltante en la carta esa, en la gráfica del equipo. ¿Sí, verdad? Sí.
Este está dado en porcentaje, sería 84. O sea, faltaba el más abundante. Casi nada, ¿no? Qué malo que ese equipo justo nos falla en el isótopo más abundante. Muy bien. Después, ¿qué se hace con esta información? Nos pide sacar la masa atómica promedio de ese isótopo que falta. Bueno, cuando hablamos de masa atómica promedio, hablamos del que aparece en la tabla periódica. Y cuando no, se refiere directamente a la masa atómica de cada isótopo, determinada con el espectrómetro de masas. ¿Ok? O sea, el promedio es sobre el que tiene abundancia por masa, más abundancia del otro por su masa, más abundancia por... Ese es el promedio pesado y el resultado es el que aparece en la tabla periódica. ¿Me explico? Y nos está preguntando la masa de que le faltó a la gráfica, de este isótopo, que no sabemos cuál será su masa. Pero en cuanto la sepamos, vamos a saber dónde se ubicaría el pico que le faltó a la gráfica del equipo, ¿no? Del equipo que se atoró ahí, que se descompuso a mitad del experimento. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es, ya tenemos la abundancia relativa del isótopo que nos hizo falta en la gráfica. ¿Cómo calculamos su masa atómica? ¿Cómo se calcula la masa atómica de ese isótopo? Pues en sí solamente tendríamos una incógnita, porque si tuviéramos ya la masa atómica promedio, solamente hiciéramos así como, bueno, lo pusimos 72.6113, que es el elemento que aparece en la tabla periódica, y con ayuda de cómo sacar esta masa atómica promedio, solamente teníamos una incógnita de X, porque faltaría la masa atómica de ese isótopo faltante. Ok, entonces hacemos uso de esta explicación que está aquí, es decir, vamos a calcular, vamos a utilizar la ecuación para calcular el promedio pesado de la masa de ese elemento germanio, haciendo uso de la ecuación. Este sería la masa atómica, esta sí es la promedio pesada, ¿no? Del germanio, es la que aparece en la tabla periódica. Esa debe ser igual a la suma de qué valores, sumas de qué productos. Sería de la masa del isótopo, ¿no? Por la abundancia relativa. Exactamente, la masa por la abundancia relativa de uno de los isótopos, la masa por la abundancia relativa de otro, la masa ya es así de todos, el producto de masa por abundancia relativa. Muy bien, ¿esta abundancia relativa la tomaron ustedes como fracción o como porcentaje? Estas son las abundancias, ¿verdad? Como fracción, ajá, como fracción 0.049, 0.015. Entonces eso también lo tenemos que indicar. Está bien, es correcto. Lo indicamos en el procedimiento, en la resolución, para que sea muy, muy claro. Y aquí algo que me llama la atención es que si la X estuvo acá, ya sabemos cuánto vale X, porque aquí la X vuelve a ser una incógnita, si ya sabemos cuánto vale. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, si esta es otra incógnita, pues llamémosle Y o W. ¿Sí me explico? Para que no parezca que es la misma X del primer paso del ejercicio. Sí, porque esta es otra incógnita. Aquí estamos, esta era la abundancia relativa, pero esta abundancia dividida entre 100 es justo este punto 84,0881. Entonces, este valor ya lo estamos sustituyendo aquí. Así que la incógnita nueva es otra y la denotamos con otra literal para no confundirnos. Esta es la masa atómica del isótopo cuya abundancia ya acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Y que es la única incógnita en toda esta ecuación que tenemos. ¿Sí, verdad? Por lo tanto, podemos despejar haciendo todos los productos y haciendo toda el álgebra correspondiente, podemos despejar a la Y para determinar su valor. ¿Sí, verdad? Entonces yo diría que esta es Y.
Por ejemplo, ¿no? Ustedes puedan ponerle el nombre de otra literal. Vamos a pensar que es Y. Ujú. ¿Y qué unidades tiene Y? UMA. UMA. Entonces aquí, ¿de dónde obtenemos las unidades en estos valores que no tienen unidades? Por ejemplo, entre estos productos, me voy a regresar. Este producto de 71.9217, ¿este tiene unidades o no tiene? Sí. Sí. ¿Sus unidades son? ¿Cuáles? UMA. Son UMAs, así que en el este valor .05493 que resultó de haber dividido este valor porcentual de abundancia relativa en porcentaje entre 100 para volverle a un valor entre 0 y 1, ¿qué unidades tiene? Ninguna. No tiene, esta es dimensional. Está Entonces, dimensional. así es. Entonces, el producto de estos dos, ¿tendrá unidades o será dimensional? No son UMAs, ¿no? Son Son UMAs. UMAs. Son UMAs. Entonces, si sumamos cantidades, por ejemplo, este 72.12, bueno, 42.34, sí, por .05, ¿este tiene también unidades de UMAs? Y este no tiene unidades, entonces otra vez sus unidades son UMAs. Solamente podemos sumar cantidades que tienen las mismas unidades, algo muy importante. Y es si resulta que andamos sumando UMAs con, por ejemplo, de gramos o con mililitros, estamos mal y entonces debemos revisar nuestros cálculos. Debemos sumar siempre cantidades por restar, siempre cantidades que tengan las mismas unidades. Eso es muy importante para sumas y restas. ¿Ok? Entonces, finalmente, nosotros en este resultado, ¿qué unidades tendremos? La suma de estos productos, de estos 5 productos, ¿qué unidades tendrá? UMA. UMAs. Entonces, no sé si le faltan las unidades. A ver, ¿dónde? Aquí, el 72.611.3, ¿qué unidades tiene? UMA. UMA también. Y entonces el resultado de que se podrían llegar a cancelar sus unidades o no. No. ¿No? ¿Qué unidades tiene en este cálculo el numerador y qué unidades tiene el denominador? El numerador UMAs y el denominador Sí. sin esa dimensional. Exactamente. Este tiene UMAs y este no tiene dimensiones, que es este de aquí, ¿no? El .84, que es la división de abundancia relativa porcentual entre 100. Ese no tiene. Entonces el resultado tiene unidades de UMAs, correcto. Bien. Ay, bien. Bien. De acuerdo. Cifras significativas. Este tiene muchas cifras significativas. Este tiene 5, 3, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Todas tienen 6, entonces nos fijamos en los decimales. Este tiene 4, este también. Este tiene 4, el resultado con 4 decimales, ¿de acuerdo? Y todas estas cifras significativas serían, ¿cuántas cifras significativas hay en este valor? Todos son diferentes de 0, es bien fácil, son 6. De acuerdo, muy bien. Muy bien, entonces yo les pediría que nos aclararan un poquito más los pasos de su procedimiento para ir comprendiendo qué es lo que vamos calculando en cada caso, en cada paso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, equipo 5? Sí. Lo podemos volver a subir con las... Sí. Sí, igual que con el equipo 4 habíamos acordado, si ustedes pueden subirlo con el nombre archivo corregido, entonces ya nos queda toda la información modificada y actualizada. ¿De acuerdo?
Sí, está bien. Bien, perfecto. Ok, muy bien. Gracias a ustedes, equipo 5. Gracias, Carlos. Muy bien. Bueno, perdón, no pregunté si había dudas de todo el equipo, de todo el grupo, perdón. ¿Alguna duda o comentario sobre lo que acabamos de discutir? ¿No? Más o menos. ¿No? Recordemos que todo esto es No, información profesora. que nos va a servir para resolver nuestro ejercicio de la unidad. Por eso, cualquier duda, tenemos que ponerla a consideración de los demás para que nos ayuden a resolver. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bien. Bueno, le voy a pedir ahora, por favor, la participación a María Fabiola Durán Hernández en el equipo 6. ¿Está María Fabiola? Sí, ya voy. A ver si se Gracias, escucha, es que perdón. está algo mal Sí, el no, internet. no, gracias, sí. Ustedes nos van a explicar el problema 6 arábigo y 5 romano. Ya se ve. Sí. Ya se ve. Gracias. Sí, bueno, a nosotros nos tocó el 5 romano que dice, el estroncio tiene 4 isótopos con las siguientes masas de abundancia. Perdón, dejamos de oír a Fabiola. La que ya nos había dado. Ah, correcto. Listo. Sí, es que se traba un poco. Usamos la fórmula que usted nos había dado para sacar lo que es lo que nos está pidiendo. Entonces, agrupamos lo que es la masa por la abundancia y lo dividimos entre 100. Entonces, como nos hacen falta 2 datos, le pusimos la incógnita de A y de B. Después hicimos las operaciones correspondientes en cada una para de esta manera tener pues como una ecuación lineal donde pudiéramos tener las 2 incógnitas para así hacer los despejes e ir sustituyendo y sustituyendo en cada una de ellas, como se muestra aquí en las operaciones. Lo fuimos haciendo para obtener el valor de A y así también para obtener el valor de B. De manera que tuvimos al final que A es A por 100, que es igual a 6.52% y el valor de B pues es de 83.4%. Y aquí lo aclaramos un poco más, donde tenemos lo que nos pedían y pues su porcentaje de cada uno de ellos. Y en el otro inciso lo que nos pedían era cuál de los siguientes afirmaciones con respecto a el isótopo de un elemento son falsas y cuáles son verdaderas. La primera nos decía que Z es el número de masa del elemento y pues esto es falso. El número de masa se representa por la letra A. El 2 es A es el número de masa del elemento y pues esto sí es verdadero. Pues el otro nos dice que Z es el número de cargas positivas del núcleo y pues también es verdadero. Es el que nos indica la identidad del átomo o el número de protones. Y el 4 nos dice que Z es el número atómico y pues eso también es verdadero. Y por último, pues nos dice que A es la suma del número de protones y el número de neutrones en el núcleo y pues eso también es verdadero. Y ya sería todo lo que nos tocó. Sí, pues yo me equivoqué. Sí, de hecho yo me equivoqué. Yo dije hace rato que Z era el número de protones y más el número de neutrones. Y no, eso es A. Sí, eso aquí yo me equivoqué. Hay un error, disculpen. Sí, de acuerdo. Ok, entonces, ¿podemos ir a la parte superior, por favor, de este texto, donde está la resolución del problema 5 romano? Por favor, Fabiola. Sí, esta parte. Sí, exactamente. Ok, calcule la abundancia. De acuerdo.
Aquí dice más atómica, correcto. Entonces ya está corregido el error que estaba escrito allá. Muy bien. Entonces, ustedes deciden hacer este cálculo dividiendo por 100 la suma de los productos de masa atómica y porcentaje, ¿verdad? De abundancia relativa. Sí, ¿verdad? Sí. Pero en la suma que tienen ustedes de que dice A1 más A2, que son las abundancias relativas, la suma es igual a 100. Entonces, eso, ¿cómo se puede explicar? No sé si me explico. Como que hay algo extraño, porque en un caso las abundancias suman 100 y en el otro esas abundancias se dividen por 100. No sé si me explico. A ver, permítanme. Bueno, creo que nos podrían compartir de nuevo. Yo dejé de ver la imagen del ejercicio resuelto. Es que es el internet de la compañera, profesora. Ah, ok. Disculpe, profesora, se fue el internet y me sacó de la sesión. ¿Vuelvo a bien. compartir o ya Por terminó? favor. No, por favor, sí. Adelante. La suma de las abundancias nos da 100. Sí, es que esas son porcentajes, ¿no? La suma de los porcentajes nos tiene que dar el 100%. Sí, de acuerdo, sí. Sí. Y entonces, cuando dividimos entre 100, Ahí ya estamos manejando fracciones de la unidad. exactamente. Pero ustedes conservan entonces la abundancia 1 como su valor porcentual, ¿verdad? Aquí yo les pediría también que nos anotaran las unidades a cada cantidad. A ver, perdón, es que no, creo que no se ve. Aquí, este 8391, ¿qué unidades tiene? Un más. Un más. Y este valor de aquí es el porcentaje, ¿verdad? Ese sí. Ese es el porcentaje. Sí, es porcentaje. No es el valor entre 0 y 1, ¿verdad? Porque No, podría ese es el de parecer. abajo. Es el de abajo. Exacto, ese es el de abajo, correcto. Ok, entonces yo solamente les pediría que nos anotaran un más aquí y en todo caso acá porcentaje ahí para cada una de las cantidades. Y perdón, eso no lo había anotado en los demás ejercicios. Si pueden ustedes, por favor, anotar un más para esta cantidad y porcentaje para esta otra, te los voy a agradecer. De manera que cuando nosotros dividamos por el 100%, las unidades de porcentaje van a desaparecer y las que prevalecen son las de las sumas. ¿No? Sí. Esa es la única situación. Correcto, muy bien. Entonces, bueno, ustedes hicieron el cálculo resolviendo otra vez un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿o no? Sí. Esa primera de la masa atómica y en la parte de abajo donde dice por lo que está una suma de de las fracciones de la unidad y los coeficientes A más B. Esa es la segunda ecuación. Ok, por la primera ecuación es la del asterisco, ¿verdad? Ujú. Esta es la primera. Sí. Esa es esta de aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, esta es diferente de esta de acá, ¿verdad? Porque aquí la suma de las abundancias es 100 y acá es 1. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, a mí me gustaría una explicación, ¿no? De que bueno, esto es cierto si sumamos los porcentajes, pero si los convertimos en fracciones entre 0 y 1, entonces la suma da 1.
O sea, está bien lo que ustedes hicieron, solo indicarlo en el procedimiento para que Sí, nos sí, quede sí. claro. ¿Sí? Perfecto. Y sus Sí. unidades acá arriba para que también nos quede claro cuáles son las unidades de los productos que vamos obteniendo aquí una vez que se dividió por 100 a todas estas sumas. Sí, sí, sí. Pero está perfecto, pero está bien. Ok, y se despeja en este caso, dice a B y sustituyendo en 1. O sea, se despeja de esta ecuación 2, el valor de B, y se sustituye B despejado en la del asterisco. Sí. Yo les pediría que pusiéramos el número de la ecuación 1 y 2 a esta, para decir despejamos a B en 2 y lo sustituimos en 1. ¿Qué les parece? Para que quede un poquito más claro, pero está bien, el procedimiento es correcto. Bien. Sí, ok. Sí, bien, correcto. Y podemos ir hacia el final del cálculo, por favor. Déjeme borrar. Ay, perdón. No. Muy bien, y entonces aquí ahora despejamos a A, que es la incógnita, la única que nos queda. Muy bien. Ujú. ¿Cuántos decimales tienen las... ¿cuántos decimales deberíamos, bueno, cuántas cifras significativas deberíamos tener en este producto? ¿Cuántos dígitos nos deberían quedar en el resultado? 3. 3, porque el que tiene menos tiene 3, que es este de aquí, el 563. Y en el producto de estas dos cantidades, 3. también 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en la resta de abajo, ¿cuántos decimales? Porque en sumas y restas es diferente que en productos y cocientes. 4, ¿no? 4 decimales, de acuerdo. Ok, entonces en el cociente, si este valor debe tener 3 cifras significativas, entonces tal vez deberíamos anotar un decimal, ¿no? En el resultado. Habría que ver el resultado de estos productos para anotar. En la resta, si tenemos un solo decimal, se quedaría con, bueno, un solo decimal, este tiene 4, nos quedaremos con un decimal y con el número de cifras significativas, eso lo tendremos que evaluar. Vamos a pensar que son 3, como está aquí el resultado, .0652. ¿Nos podrían indicar más dígitos significativos bueno, dígitos que no sé si son significativos ellos, pero los más dígitos que se encuentren en A antes de hacer el redondeo? ¿A 3 cifras? En su archivo modificado, ¿lo podrían indicar, por favor? Sí, ok. ¿Sí? Sí. Y ya después redondearíamos seguramente a 3, pero como todavía no encontramos el de B, el valor de el porcentaje de B, aún así relativa, entonces vamos a redondear hasta el final. Seguramente a 3 cifras significativas, pero tenemos que saber si después del 2 sigue un mayor que 5, entonces este sería 653, ¿no? Sí, 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 Entonces está bien. yo les pido más dígitos y al final redondeamos a 3 cifras significativas para anotar los porcentajes. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Por lo demás me parece muy bien resuelto, muy bien explicado. Sí, está bien. No, muchísimas gracias, equipo 6. Gracias, Marco. Gracias, Sí, de Fabián. nada. Bueno, permítanme. Sí, una disculpa, profesora, es que sí se fue el internet. No hay problema. Así pasa con estos temas. Estoy anotando la participación de todas las personas que están colaborando el día de hoy con la resolución de estos ejercicios. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, equipo 6. Muy bien. Le voy a pedir, por favor, ahora a Eduardo Enríquez Paredes
por favor, del equipo 7 que nos haga favor de explicarnos el ejercicio, los dos ejercicios. Son el 7 arábigo y el 8 arábigo, por favor. ¿Sí está Eduardo? ¿Está con nosotros Eduardo? ¿No? ¿No está Eduardo? Disculpe, maestra, Eduardo Enríquez. Sí, ¿no está? Sí, soy yo. Ay, gracias, perdón. Perdón, estoy Sí, viendo sí, la sí. lista en vez de estar viendo. No Una se disculpa. preocupe. Permítame un Adelante. momento. Claro. ¿Ahí se está viendo? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pero nosotros somos el equipo 7. Sí. Sí, ok. Lo dije mal, perdón. Sí, equipo 7, una disculpa. Ok. Es que tuve un pequeño Gracias. problemita ahorita con el audio, pero ya está. Ok. Gracias. Bueno, los ejercicios que nos tocaron del primer inciso es este. Se trata de saber el número de masa de un átomo de hierro que contiene 28 neutrones. Para empezar con este ejercicio tenemos que recordar que cómo se expresan el número de masa y el número atómico. Entonces, sabemos que tenemos 28 neutrones y como número de masa, el número de masa está expresado por la suma de el número atómico y el número de neutrones. Nosotros ya tenemos el número de neutrones, lo que queremos es el número másico. Podemos revisar la tabla periódica y averiguar que el número atómico del hierro es de 26, es decir, la cantidad de protones que tiene. Entonces, es 26, perdón. Entonces, una vez ya teniendo el número atómico y el número de neutrones, simplemente hay que sumar los dos, 26 más 28, y eso nos da un número másico de 54. El siguiente inciso. Este es un poco parecido, pero con un resultado a la inversa. Queremos saber la cantidad de neutrones que tiene el PU 239. Nos están dando el número de masa, el número másico. Y ya anteriormente sabemos que, por lo visto anteriormente, sabemos que el número másico está compuesto por la suma de los neutrones y los protones. Podemos revisar la tabla periódica otra vez y sabemos que el plutonio tiene 94 protones. Es decir, su número atómico es de 94. Entonces simplemente hacemos un despeje. Tenemos 239 es igual a la suma de neutrones más la suma de protones. Los protones son 94, entonces simplemente restamos el 239 la cantidad de protones. Y eso nos da 145, y que es la cantidad de neutrones del plutonio 239. El siguiente inciso, el siguiente ejercicio más bien. Tenemos que completar la tabla en función de los números de protones, neutrones y electrones de diferentes isótopos. Tenemos primero al helio 3. Ok, el helio 3. Por el número que se nos da, el número atómico, que es 2 en este caso, que está indicado, podemos verlo por el esquema de aquí arriba, que es la Z que se encuentra en la esquina inferior derecha del elemento. Sabemos que su número de protones, o su número atómico, es de 2. Podemos rellenar 2 directamente. Ya que su masa atómica es de 3 y tenemos 2 protones, nos hace falta un neutrón para que su suma nos dé 3. Y como tenemos 2 protones, para que el elemento esté en equilibrio, harían falta otros 2 electrones. Y así completamos este campo. Vamos al siguiente. Tenemos el nitrógeno con un número de masa de 15 y un número atómico de 7.
A partir del número atómico 7 ya sabemos que tiene 7 protones. Y luego, la suma de los protones y los neutrones nos debe de dar 15, que es el número de masa. Si a 15 le restas 7, te da 8, que es el número de neutrones. Y como tenemos que buscar un equilibrio de cargas, si tenemos 7 protones, tenemos que tener también 7 electrones para que exista este equilibrio. En el siguiente, tenemos un número de masa de 33, un número atómico de 16. Por lo tanto, tenemos 16 protones. Y si a 33, que es el número de masa, le restamos los 16 protones, tenemos los 17 neutrones que nos hacen falta. Y por lo mismo, para buscar un equilibrio eléctrico, un equilibrio de cargas, tenemos 16 protones, por lo que tenemos que tener 16 electrones. El siguiente, el cobre. Tenemos 29 como número atómico, es decir, 29 protones. Tenemos una masa o un número másico de 33, ¿no es cierto? 63, lo siento. 63 menos 29, que es el número de protones, nos da 34. 34 es el número de neutrones que necesitamos para tener ese número másico en específico. Y como tenemos 29 cargas positivas o protones, necesitamos 29 cargas negativas o electrones para que el elemento se encuentre en equilibrio. Luego tenemos el estroncio. El estroncio tiene 84, un número másico de 84 y 38 protones. Entonces, simplemente restamos 84 menos 38, nos da 46. 46 es el número de neutrones que este isótopo de estroncio tiene. Y para buscar el equilibrio de cargas, tenemos 38 protones, necesitamos 38 electrones. Y luego, en este isótopo tenemos 202, un número másico de 202, un número atómico de 80, por ende tenemos 80 protones. Y si restamos al número másico en la cantidad de protones, nos da 122, que sería la cantidad de neutrones. Necesitamos, si tenemos 80 protones, otros 80 electrones para que este isótopo esté en equilibrio de cargas. Y eso sería todo. Correcto, Eduardo, muy bien. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Ninguno? Yo tampoco. Está muy bien resuelto. Muy bien. Muy bien, equipo 7. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, le voy a pedir al equipo 8. Tenemos 5 minutos, pero le voy a pedir al equipo 8. En particular a Jesús Flores Celio, si está presente. En el equipo 8. ¿Está Jesús? No lo encuentro en la lista de asistentes de hoy, pero no sé si a veces aparece otro nombre porque estamos usando el equipo de alguien más, por ejemplo, de alguno de nuestros hermanos o familiares. Bueno, si no está Jesús con nosotros, le voy a pedir a Alexis Gutiérrez López, Alexis Morís, por favor. Sí, maestra. Gracias. Ustedes nos van a explicar el 19, Sí, por favor. esos Y menos. muchas gracias. Sí, es el 9 y el 10. Arábigos. Gracias. En algún momento te voy a tener que interrumpir, ¿no importa, Alexis? Ah, no, no importa. Pero eso no significa que dejemos inconcluso el ejercicio, solo que lo pasamos para el próximo lunes para continuar. Pero adelante, por favor. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 8. Y vamos a explicar el ejercicio 9 y 10. Aquí el primer ejercicio, que es el 9, vamos a completar la tabla con los valores que nos proporciona. Acá los valores proporcionados están marcados en amarillo. Y bueno, aquí nos pide primero el símbolo, que aquí nos da el número atómico y el número de masa.
por el número atómico, gracias a la tabla periódica, podemos comprobar que es el berilio. Y entonces el berilio tiene 4 protones, pues el número atómico y el número de protones son los mismos. Entonces, el número de neutrones sería la diferencia del número de protones y el número de masa. Entonces, 8 menos 4 pues serían 4. Y lo mismo con los otros. Acá para sacar el número atómico, que sería igual el número de protones. No, al revés, perdón. Sacar el número de protones y nos dan el número atómico. También nos dan que el símbolo es de carbono. Por eso tenemos que es 6 y por lo mismo son 6 sus protones. También nos da que su número de neutrones es 8, por lo que tenemos que su sumatoria de número de protones y de neutrones es 14, lo que vendría siendo su número de masa. Ahora con el carbono 12 nos dan que su número de masa es el 12 y su número de protones es el 6. Lo mismo pasaría con el número atómico, que sería igual el número de protones igual a 6. Y pues 6 más 6, bueno, el número de protones, que es 6, menos el número de masa sería 6, que son el número de neutrones. Con el sodio también nos dan el número de masa solamente, pero también nos dan su símbolo, por lo que tenemos que su número atómico es el 11. También su número de protones, y 11 menos 23 da 12, que es el número de neutrones. Con el siguiente, el níquel, tenemos que nos dan su número de masa y su número de neutrones. Gracias a esto, si lo restamos, nos da el número de protones, que es el mismo que el número atómico, y gracias a la tabla periódica sabemos que es el níquel. Y en el siguiente nos da el número de protones y el número de neutrones. Entonces ambos los sumamos y nos da el número de masa. Lo mismo pasa con el número atómico, que es el 80, igual al número de protones, y que es el mercurio. Con el cobre, aquí nos dan nada más su símbolo, su símbolo químico. Y pues, y también nos dan el número de masa, que venía aquí escrito arriba. Entonces tenemos que su número de masa es el 58 menos los 29, que es su número atómico, y sería nos daría el número de neutrones, que es igual a 29 igual. Y esto, pues el número atómico y el número de protones es el mismo. Aquí tenemos el problema 10, que es sencillo porque pregunta que el símbolo atómico del ion, que contiene 24 protones, 28 neutrones y 21 electrones, es no sé cuál de estos, ¿no? 24 protones sabemos que está aquí abajo. Los 28 neutrones es la resta del número másico con el número de protones, por lo que aquí el número másico nos da que 52 menos los 24 son los 28 que queremos, y para tener los electrones tenemos 24 protones, entonces menos los 21 dan a los más 3 que necesitamos. A los 21 electrones, pues son los 3 que necesitamos, y ya es todo. ¿De acuerdo? Sí, está muy bien resuelto. Solo les pediría, por favor, cuando suban sus ejercicios, bueno, ya lo subieron, pero si nos pudieran indicar en el ejercicio 9, ¿cuáles son los casilleros que no están dados en el ejercicio? Y que nosotros, son los que están marcados. Los que están marcados son los que nos da el ejercicio, y los que no son los que nosotros resolvimos. Correcto, está indicado acá arriba. Tienen toda la razón, una disculpa. Correcto. Sí. No se preocupe. Sí, ahí lo dice. Sí, sin duda. Perdón, no lo había visto. Muchísimas gracias. Está perfecto, resuelto de forma perfecta, Alexis. Muchas gracias, equipo 8. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya terminamos con nuestra sesión del día de hoy. Son las 2:01. Muchas gracias por su participación. Falta todavía por exponer el equipo 9 y 10. Les voy a pedir, por favor, que el próximo lunes, en la sesión también de la siguiente sesión del curso, el lunes, empezamos a contarles que falta, ¿correcto? ¿Algún comentario antes de terminar nuestra sesión?
No, profesora, muchas ¿Todo gracias. bien? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, cuídense mucho, excelente tarde y Gracias. feliz fin de semana. Excelente fin de Nos vemos semana. el- Nos vemos. Gracias, igual para ustedes. Gracias a Profesora, ustedes. Sí. Nos vemos el lunes. Sí, Profesora. adelante. Me Perdón. quedo, sí. Me quedo, Solo sí. una pregunta. Vamos a volver a subir el archivo, somos el equipo 3. ¿Abrimos otro tópico o lo replicamos nada más? Podemos hacer réplica en el mismo